y muchas gracias a los compañeros, amigos y afiliados de Pozuelo por su invitación a participar en este acto. Ese vídeo lo he visto varias veces y la verdad es que me gusta mucho, no porque salga yo en él, que también me gusta. La verdad es que me siento honrado de encabezar la candidatura de UPyD a la Asamblea de Madrid, de Unión Progreso y Democracia. Debo confesar que es la primera vez que me veo en estas lides, nunca había sido candidato de nada y bueno, es un trabajo duro, difícil, pero recompensa. Y estoy seguro que todos tendremos la recompensa el 22 de mayo. Por eso estamos trabajando todos. Y todos hacemos falta. Siempre lo he dicho, desde el día que me presenté a las primarias, lo dije y lo creo sinceramente. Yo no soy nada sin vosotros, los que estáis aquí y muchos otros más. Es decir, todos somos absolutamente necesarios. Nadie hará las cosas por nosotros, me parece que dice Inés en ese vídeo tan bonito, que tiene un montón de frases preciosas. Otra también dice, las cosas no se logran en 24 horas. Claro que no. Si me permitís una andanza literaria, recordaría aquí lo que dice ese tantas veces citado el libro del Tao Te Ching. Un largo camino empieza con un pequeño paso. Ese pequeño paso lo empezó UPyD hace 3 años, cuando una serie de personas valientes decidieron dar un pequeño paso al frente, hartos de la situación, y luego nos hemos incorporado otras gentes, como vosotros, porque hemos pensado, bueno, no es suficiente, yo creo que la frase es de Álvaro Pombo, el que protesta desde el sillón de su casa. Eso no es suficiente, no es coherente, incluso yo me atrevería a decir que no es ético. Es decir, no vale, no es suficiente protestar, decir esto va muy mal y no hacer nada. Todos entonces los que estamos aquí, y muchos otros, y muchos más que seremos, hemos decidido dar un pequeño paso porque no nos gusta lo que pasa en nuestro país. No nos gusta cómo va nuestro país y no es ser catastrofista. No nos gusta y por eso pensamos que vale la pena tratar de construir, eso que dice ahí, una alternativa, no una alternancia, no más de lo mismo. No siempre el PSOE y el PP, no siempre el bipartidismo, sino que hace falta una cosa nueva, un partido nuevo, en el sentido que es nuevo porque llega a la escena política, y un nuevo partido, porque hace y dice las cosas de distinta manera. Un partido que prácticamente, para desgracia de nuestro país, es casi el único, o sin casi, que tiene sentido de Estado. Nosotros podemos decir las mismas cosas en todos los sitios, los demás partidos no pueden. Y aunque las digan, no las pueden realizar, porque están atrapados por sus intereses regionales, nacionalistas, como queráis llamarlos. Hoy, por ejemplo, entre ayer y hoy he visto dos casos que ha recogido la prensa que son muy representativos de lo que son PSOE y PP. Seguro que los conocéis. Primero, una resolución, me parece que es del Tribunal Constitucional, hoy la recogen los medios de comunicación, con mayor o menor énfasis, declarando nulo un artículo del Estatuto de Autonomía de Andalucía que se atribuye el Guadalquivir, por disparatado que sea. Es que se lo atribuye y establece el control sobre el Guadalquivir cuando es un río que mayoritariamente su cuenca está en Andalucía, pero que está en el resto de España. Entonces, eso se incorporó por acuerdo de los 3 partidos, PSOE, PP e Izquierda Unida, al Estatuto de Autonomía de Andalucía. Ese disparate, que refleja evidentemente la desvertebración de nuestro país, que adquiere realmente tintes, bueno, uno diría humorísticos, son realmente trágicos. Bueno, pues eso lo ha declarado el Tribunal Constitucional nulo. ¿Y entonces qué es lo que ha hecho el Gobierno de Andalucía? Por lo que recogen los periódicos, y yo me lo creo. Se ha reunido automáticamente con los otros 2 partidos de la oposición y han acordado prácticamente a ver qué camino encuentran para burlar esa sentencia del Tribunal Constitucional. Y han hablado de las aguas andaluzas, de los ríos andaluces. Pero bueno, ¿a qué estado de disparate estamos llegando? Ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo de lo que, repito, es un acuerdo de los 3 partidos, del PSOE, del PP y de Izquierda Unida, aunque efectivamente el primer responsable es el PSOE. ¿Y el PP? Pues tenemos el caso que hoy recogen los medios de comunicación también el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declara el soterramiento, esa famosa obra, una más, faraónica, del Ruiz Faraón, también llamado Ruiz Gallardón, que ha costado, como por supuesto, 4 o 5 veces más del presupuesto inicial, pues la declara nulo porque no se hicieron los estudios de impacto ambiental. ¿Cómo se evitó eso? Se evitó fraccionando la obra en diversos tramos, de tal manera que se evitaba que legalmente no había por qué hacer el estudio de impacto ambiental. Eso es una trampa de la ley clarísima. Bueno, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado nula esa obra, pero ¿qué ha hecho el Ayuntamiento? Eso no tiene ningún efecto práctico, porque no van a ir para atrás, efectivamente. Entonces, un ecologista recoge su opinión en un periódico y dice una cosa que yo creo que es digna de meditación. Dice, eso en cualquier país europeo serio, el alcalde presentaba su dimisión. Aquí no.
Aquí no pasa absolutamente nada. No presenta su dimisión y nadie dice absolutamente nada. Y sigue, y adelante, y vamos para allá. Bueno, esos son dos ejemplos. Con esos bueyes, valga la expresión, tenemos que arar. Es decir, son esos dos los que están ahí, PSOE y PP. Tenemos, como dice Rosa Díez muchas veces, la desgracia en este país de tener el peor gobierno y la peor oposición. Porque si el gobierno es un desastre, dicho claramente y sin matices, y creo que todos o casi todos coincidiremos, la oposición que nos aguarda será más de lo mismo, exactamente igual. Entonces, frente a eso es lo que hay que tratar de dar un paso adelante. Y es lo que estamos haciendo, Y por eso queremos ser una cosa diferente, queremos ser una cosa distinta. Yo entiendo que cuando nosotros decimos, nosotros somos diferentes, bueno, la gente nos mira, bueno, primero quizá con una cierta simpatía, somos pequeñitos, todo el mundo tiene simpatía por el pequeñito, por el débil, pero siempre con un cierto escepticismo. Y lo entiendo perfectamente, es decir, estos años nos han traído un envilecimiento, valga la expresión, de la política. Y la política se concibe como una cosa que hacen unos señores que están ahí haciendo sus cosas, que no nos afectan a nosotros, los ciudadanos, graso error, porque todo lo que hacen los políticos nos afecta a los ciudadanos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y que entonces, bueno, ellos que sigan a su bola, y nosotros pues estamos en lo nuestro. Bueno, eso es evidentemente un error. La política nos afecta a todos, y todos debemos participar en política. La política es una actividad muy noble, Lo que pasa es que está siendo envilecida por una minoría. Yo creo que la mayoría de los políticos, quizá pueda sonar un poco iluso o ingenuo, son honrados. Son una minoría los que están desacreditando la política y son los usos y costumbres de los dos grandes partidos, en los que no hay democracia, en los que hay un sectarismo absoluto, en lo que hay en el fondo un desprecio hacia el ciudadano. Y el ciudadano les paga con la misma moneda. Hemos visto una encuesta muy reciente en la cual yo creo que casi el 80% de los encuestados de la ciudadanía no le gusta, desconfía de Zapatero y desconfía de Rajoy. Y sin embargo, a la siguiente pregunta, responden que van a votar por ellos. Eso no tiene ninguna coherencia, es completamente absurdo. Y eso es lo que hay que romper, Y para eso necesitamos muchas cosas. Tener un buen mensaje, y lo tenemos, estamos convencidos. Ser capaces de llevar ese mensaje a la ciudadanía, que nos conozcan. Y eso lo estamos haciendo poco a poco. No tan rápido como querríamos, porque tenemos muchos adversarios enfrente que están empeñados que nuestro mensaje no trascienda. Y entonces hay que romper ese muro del silencio. Hay que romperlo con trabajo en la calle, con actos como este, con trabajo en la calle, hablando con los vecinos, hablando con la gente, y eso en el terreno municipal es absolutamente fundamental. Hay que romperlo también, bueno, pues presionando, dando noticias a los medios de comunicación tradicionales y luego trabajando como estamos haciéndolo en la red, llevando nuestro mensaje. Llevar nuestro mensaje es absolutamente indispensable. Y por eso, como digo, tenemos un largo camino por delante, ya hemos hecho muchos pasos y, como decía antes Rafael, estas elecciones próximas son muy importantes. Y es muy importante lo que pasa en Madrid, a pesar de toda la descentralización de nuestro país, toda la desvertebración de nuestro país, lo que pasa en Madrid, en la Comunidad de Madrid, en la Ciudad de Madrid, sigue siendo muy importante. Sigue siendo Madrid, como decía Machado, rompeolas de todas las Españas. Es decir, lo que pasa en Madrid tiene un eco y una trascendencia indudable. Nosotros vamos a hacer una campaña autonómica en la cual vamos a llevar en el frontispicio nuestras señas de identidad nacionales. Nosotros somos un partido nacional, con sentido de Estado. Queremos la regeneración democrática, queremos la reforma de la justicia, queremos la modificación del Estado de las autonomías. No queremos volver a un Estado centralizado, como se nos acusa. Queremos una racionalización del Estado autonómico. Y eso que lo estábamos pidiendo hace 1 o 2 años, nadie nos hacía caso. ¿Por qué? Porque vivimos en una época de abundancia. Ahora que estamos en época de escasez, estaréis viendo en los periódicos que ya la gente empieza a hablar de racionalizar el Estado autonómico, evitar las duplicidades de gastos, controlar el techo, el endeudamiento de las autonomías. Incluso lo dice el PP. Lo que pasa es que el PP no es coherente. Sabe que no lo va a aplicar porque tiene sus intereses creados, sus clientelas en el resto de comunidades autónomas. Entonces lo dice para la galería, luego será incapaz de aplicarlo. Nosotros vamos a llevar entonces a la campaña autonómica
no una petición de más competencias para las autonomías, no, vamos a llevar lo contrario, curiosamente y paradójicamente, pero somos un partido y queremos ser un partido sincero y decir siempre la verdad. Vamos a pedir menos competencia para las autonomías, entre ellas, por supuesto, la Comunidad Autónoma de Madrid, devolución de las competencias de educación y de sanidad al Estado central. Y luego su gestión, efectivamente, la pueden llevar las autonomías, pero la titularidad sería del Estado central. Eso no lo pide ningún partido. Es difícil, naturalmente, porque vas contra intereses creados muy poderosos, pero hay que pedirlo por una razón muy sencilla, no por razones ideológicas, porque lo estimamos racional. Y eso se está haciendo en países federales, como por ejemplo Alemania. En Alemania, cada X tiempo, se reúnen el gobierno central y los Länders y dicen, bueno, ¿cómo ha ido la cosa? ¿Bien? ¿Mal? Vamos a devolver competencia. Aquí no, aquí todo va perfectamente bien. Entonces, la realidad nos está mostrando que el Estado de las autonomías, que era una idea buena en su origen, aunque insuficientemente perfilada, hay que recordar la época en que la Constitución fue escrita, no es la época actual, pues se ha convertido o se está convirtiendo en su contrario. Entonces, hay que llevar esas señas de identidad nacionales, las vamos a llevar en nuestra campaña autonómica. Las vamos a llevar. Y vamos a buscar determinadas modificaciones en la autonomía de Madrid, porque hace mucha falta. Queremos, primero, una comunidad autónoma más democrática. Puede sonar extraño, es decir, bueno, si estamos en democracia, ¿cómo más democrática? Sí, señor. La democracia no es una foto fija, la democracia es un proceso. Se va perfeccionando o se va deteriorando día a día. Y en España y en la Comunidad de Madrid se está deteriorando. Lo estamos viendo. En las mayorías absolutas, en las asambleas, con decisiones que no se pueden ni revisar, la oposición no cuenta. Lo estamos viendo en el manejo absolutamente sectario, bajo la etiqueta del liberalismo, de un instrumento clave en la formación y en la deformación de la opinión pública, como es Telemadrid, en la cual hasta Gallardón casi tiene el veto, porque forma parte de sus peleas internas. Lo estamos viendo en su momento también en el manejo de Caja Madrid como un instrumento propio de la Comunidad de Madrid. Lo estamos viendo en la absoluta falta de transparencia en muchas decisiones. Hay que lograr una comunidad autónoma mucho más democrática. Y eso lo tenemos que hacer notar desde el primer momento que estemos en la Asamblea de la Comunidad, en la Comunidad de Madrid, porque aun estando en la oposición hay que hacerse notar. Pidiendo eso, transparencia, pidiendo el presupuesto, revisándolo, presentando un proyecto de ley de transparencia, fomentando la participación, que también está absolutamente descuidada por parte de la Comunidad de Madrid. Queremos una Comunidad de Madrid también más justa, más equitativa. La Comunidad de Madrid es la tercera en renta por habitante de España, pero es la 12ª, según cifras oficiales, en cuanto a la distribución de la renta. En todas las crisis, la distribución de la renta empeora. Son los sectores más débiles, los golpeados por las crisis y los golpeados también por las medidas que adoptan los gobiernos para enfrentar la crisis, que siempre, y en este caso lo estamos viendo a nivel nacional y en la comunidad, perjudican a los sectores más débiles. Queremos tratar de revertir esa tendencia, para lo cual es necesario una serie de políticas sociales. La primera, crear suficientes puestos de empleo. Y segundo, dedicar atención especial a los sectores más débiles, que no es solamente la ley de dependencia, es mucho más que eso. Es mejorar la sanidad pública. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, en términos de inversión por habitante en sanidad pública, es la tercera empezando por la cola, como lo es también en términos de la enseñanza. Hay que dedicar una atención especial a los más débiles de la sociedad. Eso es absolutamente fundamental, porque además marca la diferencia entre unas sociedades y otras. Y ahí hay muchísimo que hacer. Y queremos también, finalmente, aunque igualmente importante, una comunidad autónoma de Madrid que sea más eficaz en promover la creación de puestos de trabajo. El paro es la principal lacra nacional, son cerca de 5 millones de parados. En Madrid, afortunadamente, no es el 20%, es el 15% de la población, lo cual obviamente es una cifra altísima, es el doble del promedio de la Unión Europea. Pero es absolutamente imprescindible tratar de encontrar puentes de entendimiento con especialmente las pequeñas y medianas empresas, con los autónomos, y arbitrar una serie de medidas que permita la creación de puestos de trabajo. Todo eso se puede hacer. Es difícil, pero se puede hacer. Porque a pesar de la escasez, el presupuesto nos permitirá hacer determinadas políticas. ¿Cómo? Simplemente cambiando prioridades. Y en eso consiste gobernar. Gobernar es elegir. Gobernar es priorizar. Es decir, no dedicar una serie de millones de euros a autobombo, a anuncios de lo que está haciendo uno, a despilfarro, a duplicar y triplicar organismos que sobran para colocar personas afines y dedicar esos fondos o parte de esos fondos a políticas sociales y políticas económicas. Todo eso puede hacerse
con esfuerzo, enfrentando intereses muy poderosos, pero se puede y se debe hacer. Y esa tarea es la que queremos hacer. Nosotros no nos debemos conformar, como Unión Progreso y Democracia, con enunciar una serie de principios generales importantes, como hemos dicho, el de la regeneración, etcétera, etcétera, sino también ser capaces, y por eso seremos juzgados por nuestros hechos, como creo que dice el Evangelio, de atender los problemas que tiene la gente. Eso es fundamental. A ese esfuerzo estamos llamados y, como digo, es un esfuerzo importante, difícil, de largo alcance, por supuesto. No se consiguen las cosas, me parece que decía un compañero en el vídeo en 24 horas. Pero debemos trabajar por eso. Debemos hacerlo y podemos hacerlo. Y ya, permitidme que pase un aviso casi publicitario, pero muy importante para nosotros. Vamos a tener una prueba muy importante el próximo 3 de abril, concretamente con un meeting que se ha convocado ya, se ha circulado ya a todos los afiliados, nada menos que en Vistalegre. Habréis visto en su momento por la prensa que solo tenía programado el PSOE, pero parece ser que porque no quieren pasear demasiado a Zapatero, pues cancelaron la reserva. Bueno, ahí vimos, o se vio por parte de gente del partido, una oportunidad para asumir un enorme reto. Es decir, cómo un partido pequeño como nosotros, que tenemos 7.000 militantes en toda España, se atreve a decir que va a llenar Vistalegre, que tiene 15.000 plazas. Bien, supongamos que no sean 15.000 porque ponemos un escenario, etcétera, etcétera. El presupuesto es viable. Es decir, nosotros somos un partido pobre, nuestro presupuesto total para inversión está colgado en una web, me parece que es la 50ª parte de lo que van a gastar PSOE y PP. Ellos además tienen créditos que luego no devuelven, como sabéis perfectamente. Entonces, bueno, ese es un primer reto fundamental que tenemos enfrente. Y para ese reto sí que hacemos falta todos. Nosotros nos debemos comprometer con nosotros mismos, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, a llevar cada uno, por lo menos ese día, con nosotros a 20 personas, niños incluidos, por supuesto, porque también cuentan y saldrán en la foto. Vamos a demostrar que somos capaces. Estoy seguro que hay un porrón de gente que, en cuanto ha visto la noticia que hemos reservado Vistalegre y que vamos a dar un meeting, está frotándose las manos porque piensan, bueno, estos se van a pegar una bofetada absolutamente histórica. Es una idea brillante, como antes comentaba con un compañero, pero muy difícil. Pero estoy seguro que entre todos vamos a ir adelante, vamos a superar ese reto y, lo más importante, y con eso termino, vamos a superar muchos más retos que tenemos por delante. Estoy seguro que entre todos lo vamos a hacer, porque debemos hacerlo y porque podemos hacerlo. Muchísimas gracias.